Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí por TC Televisión, en este domingo 3 de abril. Como los domingos anteriores, comenzamos a debatir sobre las preguntas relacionadas a la consulta popular. El día de hoy no puede ser la excepción y continuamos con el debate y el análisis de esta consulta popular que se realizará el 7 de mayo y que todos los ecuatorianos tenemos una gran responsabilidad, porque lo que se trata es que los ecuatorianos determinemos, elijamos cuáles son las normativas que nos deben regir o que queremos que nos rijan para la vida democrática del país. El día de hoy el turno es a aquellas preguntas que guardan relación con los medios de comunicación. Y para aquello hemos invitado a dos representantes del periodismo y de los medios de comunicación, íconos del periodismo, por cierto. El uno, el doctor Alfredo Negrete, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de las Américas y vicepresidente de Participación Ciudadana. Y el reconocido periodista Polo Barriga, comunicador audiovisual. Señores, bienvenidos, buenos días. Y a Polo, pues feliz día anticipado, porque estamos 3 días antes de tu cumpleaños. Pero qué buena investigación hace usted, doctora. Bien, muchas gracias, por fin los 50. Bueno, los 50 de profesión. Casi. Bueno, señores, gracias por aceptar y participar en este debate que vamos a hablar sobre las preguntas que tienen que ver con los medios de comunicación. Los invito a que veamos primero un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos a analizar la primera pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación. Veamos, Carlos Andrés, adelante. El debate de la ley de comunicación se encuentra estancado por alrededor de 2 años, luego que la Asamblea Nacional tramitó este tema en primera instancia. El trabajo que hizo la Asamblea en ese sentido fue muy importante porque logró acuerdos. Y con esta pregunta, esos acuerdos quedan en nada. Podía haber aprovechado también la consulta popular para preguntar, por ejemplo, sobre la distribución de frecuencias y sobre el tema, yo diría, inclusive de los monopolios mediáticos. La conformación del Consejo de Regulación es una de las principales preocupaciones. Es volver prácticamente a cero y sin debate previo tener un consejo regulador que no sabemos además cómo va a estar conformado. Debe haber un consejo de regulación, porque estamos viendo actualmente de que existe una libertad en tanto medios públicos como gubernamentales en las programaciones, que no se respeta a los grupos vulnerables. Y por otra parte está la responsabilidad que tiene todo periodista a la hora de informar. La ética misma a nosotros ya nos da una responsabilidad ulterior en nuestros actos. O sea, no tenemos ningún problema de que eso conste en una ley que está sometida ahora a consulta. No hay que temer a un consejo de regulación si es que uno actúa también responsablemente. Es decir, en el caso de los periodistas, la responsabilidad está antes, durante y después. No creo que el principio de responsabilidad ulterior aplicado al trabajo periodístico perjudique la libertad de expresión o perjudique la libertad de prensa. Por ello, en este debate se plantea que el Consejo de Regulación debe tener total independencia. Esa es la garantía final para que precisamente el campo de la comunicación se destrabe. Este o cualquier gobierno, no pensemos solamente en este, sino que una ley va a quedar para próximos gobiernos, puede controlar ese consejo. Y eso sería negativo. Y alguien tiene que regular eso. Pero alguien que sea independiente de todo lo que sean los poderes gubernamentales y los económicos. Pues la idea, dicen, es mejorar los contenidos de la información en el país y el acceso a ellos. No creo que sea correcto hablar de una censura previa y de un apropiamiento de los medios de comunicación por parte del gobierno. Me parece que la pregunta más bien apunta a mejorar contenidos que pueden llegar a ser edificantes, que pueden ser educativos, que puedan promover valores. Pero será la Asamblea la que deba tratar esta normativa, buscando el equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos ciudadanos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, gracias Carlos Andrés Núñez por este reportaje introductorio, sin perjuicio que nos podamos referir a lo dicho por las distintas personas que participaron en el reportaje. Quiero comenzarles planteando la pregunta número 3 de las enmiendas, que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional
respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3. Veamos, señores, qué dice el anexo 3. El anexo 3 dice lo siguiente. El primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá: las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas no podrán ser titulares directa o indirectamente de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. En el primer inciso de la disposición transitoria 29ª dirá: las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de 1 año contado a partir de la aprobación de esta reforma en el referéndum. Comienzo con Alfredo Negrete. ¿Por qué es importante que los directores, accionistas de un medio de comunicación, voy a dejar al tema del sistema financiero porque es un tema que ya lo hemos tratado y yo me quiero centrar más en el tema de los medios de comunicación, solo se dediquen a eso, al ámbito de los medios de comunicación y no puedan tener participación en otras actividades económicas? Alfredo Negrete, bienvenido. Gracias. El tema es muy complejo y ya se lo ha visto con la disposición constitucional vigente cuando se obligó en el tiempo determinado, en el régimen de transición, para que los propietarios de medios financieros no puedan coincidir con la propiedad accionaria de medios de comunicación. Ahora es al revés. Ahora es que los propietarios accionistas de medios de comunicación no puedan tenerlo en otras actividades. Ensayando un ejemplo, si yo fuese en este momento director de un medio de comunicación y por razones familiares, personales o de mi libre albedrío, mis propiedades las tengo en una inmobiliaria, estaría en una contradicción. O me quitan las propiedades, o me quitan las acciones, o tengo que dejar en la dirección. O sea, hay un claro afán obstruccionista que no le veo el fondo que lo justifique. Y hay una cosa muy particular en este caso. Es que se obliga, porque estamos hablando de las preguntas relacionadas con el referéndum y no con la consulta, se obliga a que el pueblo ecuatoriano se vuelva un legislador constitucional, se vuelva un constituyente, cosa que obviamente dentro del esquema de la Constitución de Montecristi no está previsto. Entonces, muy precisamente, me parece absurdo, contrario a una sociedad de libre comercio, donde existen suficientes órganos de regulación, que ahora se le diga a un director, a un directorio, no, usted no puede tener ninguna actividad. Puede ser que pueda tener una radio, un espacio de televisión o una prensa pequeña, pero nada más. Me parece absolutamente Gracias, Alfredo Negrete. Polo Barrica, ¿cuáles serían los riesgos que los directores, accionistas tengan participación en otras actividades económicas que no sean los medios de comunicación o del sistema financiero? Ya, vamos a tratar de hablar con ejemplos, porque por favor, el público y nos entienda, claro. el mass media, la comunicación masiva nos va a entender mejor. Primero, ¿qué dices tú sobre la pregunta 3, la que leíste y el anexo incluido? Yo soy claramente afirmativo, positivo y sí. ¿Por qué? No creo que deban mezclarse las cosas. No creo que deban mezclarse los dueños de los medios de comunicación, que hay muchos buenos y óptimos en el Ecuador y que lo han demostrado durante décadas, de que han sido solamente comunicadores. Yo no soy afiliado a ningún partido político y jamás conservador casi en nada de la vida, pero había un hombre, Jaime Acosta Velasco, banquero a tiempo completo, que él decía, y me dijo a mí hace 40 años alguna vez, me dijo: Polo, banquero, banquero, y solamente banquero. Igualmente el comunicador, porque tiene tal fuerza el comunicador para decir las cosas que tiene que decir. La suerte que tú y yo tenemos en decirle a las gentes lo que pensamos, lo que creemos, con honorabilidad, es porque nosotros no tenemos compromisos de otro lado. Eso es lo que quiere decir esa pregunta. Quisiera usted que tenga intereses un banquero y un medio de comunicación, no.
por obvias razones, porque el comunicador tiene que ser comunicador, el periodista tiene que ser periodista y el banquero tiene que ser banquero y tener su negocio. Habrá los ejemplos que dice Alfredo. Si yo heredo, ¿no es cierto?, un paquete accionario de mi papá, de mi mamá, porque he sido adinerado y tengo el asunto. Bueno, pues, y va a tener ahora un medio de comunicación, o tiene ahora el medio de comunicación. Muy bien, deje las acciones y venda honorablemente sus acciones del negocio y dedíquese a ser comunicador, o viceversa. Venda sus acciones de los medios de comunicación y tenga su negocio, para que no haya conflicto de intereses. Y de estos, si nos podemos dar ejemplos, Alfredo y Carlos, en los últimos 10 o 15 años nos han tocado de ver barbaridades de los dueños anteriores, que era justamente de este canal de televisión, con el dueño anterior del otro canal de televisión. Bueno, unas broncas, ¿por qué? Porque eran dueños de televisoras y eran dueños de bancos. Entonces, todos los ecuatorianos, nosotros, fuimos partícipes al mirar las broncas de los dueños de los medios. Y eso, yo creo que para eso no se crearon. Vamos a seguir conversando. Sí, vamos a seguir conversando. Vamos con Alfredo Negrete. O sea, el riesgo es perder independencia, objetividad, y hay conflictos de intereses, entonces, según Polo Barriga. Yo creo que hay un problema de lógica histórica en esto. Yo creo que la causa innegable de la relación entre propietarios de instituciones o entidades financieras con medios de comunicación fue una causa pública, pero de carácter excepcional. Yo quisiera que se señalara otra actividad. Conozco y conocemos empresas, por ejemplo, que tienen medios de comunicación y que tienen una empresa de desarrollo turístico. No hay conflicto. El gravísimo problema, y hay que señalarlo históricamente, es que la legislación del 3 de mayo de 1994 permitió la vinculación absoluta del manejo o administración de los sectores financieros en todos los campos de la actividad. Y dentro de esos campos, obviamente, estaba como una joya de la corona los medios de comunicación. Esa fue la causa, pero veamos la relación histórica. Es una situación excepcional. ¿Qué tiene que ver la administración, la propiedad de un medio de comunicación con una actividad turística, deportiva, etcétera, etcétera? O sea, el conflicto no se da. Y también démosle un espacio a la ética, porque si yo tengo una empresa de transporte y tengo un medio de comunicación y utilizo el medio de comunicación para favorecer y deslegitimar a la competencia, obviamente estoy faltando a la ética y probablemente estoy faltando a un orden legal. O sea, demos campo a las regulaciones existentes, demos campo a la ética y no sigamos aumentando restricciones y restricciones sobre restricciones. Vamos donde Polo Barriga. No hay que incrementar las restricciones porque la ética existe y es cuestión de que cada uno se haga responsable de sus acciones. Carlos, no es cuestión de restricciones, es cuestión de vivir en una época civilizada, cuando no, desgraciadamente, todos son civilizados. Necesitan reglas del juego. Mira, yo creo que son 1500 años, Alfredo, que es un académico, me va a dar la razón, cuando se comienza a inventar esta cosa de los chinos y los japoneses, a que haya comunicación a través de que en unas grandes piedras o en unos grandes maderos pues ponían pintura. 1000 años después, Gutenberg, la imprenta, 1500, pienso que fue siglo XV, ¿no es cierto? No se dieron cuenta los grandes inventores de los medios de comunicación, que ya eran esos medios de comunicación, lo que iba a pasar después. ¿Qué es lo que viene 500 años después? ¿No es cierto? El frío, el caliente y el frío en la imprenta. Viene el offset. Viene la radiodifusión y la cinematografía hace algo más de 100 años. Viene la televisión en los 20 y en los 30 del siglo pasado. ¿Qué es lo que pasa con esos medios? Que nos van de las manos. Y desgraciadamente, qué bueno sería lo que dice Alfredo, que haya ética, que haya corrección, que todos los dueños de los medios de comunicación, que todos los empresarios de los medios de comunicación sean honrados, honestos y verticales. No es solamente el asunto de los banqueros. Yo conozco, mi querido Carlos, y Alfredo también, posiblemente no recuerda, pero muchos medios, muchos dueños de medios de comunicación que han tenido empresas de turismo, que han tenido empresas de transporte, que han tenido vinculaciones con canales, con aerolíneas nacionales o internacionales, pues también han tenido vinculación directa en paquete accionarios de medios, en diarios cotidianos, en diarios periódicos, ¿no es cierto?, tanto del uno como el otro.
para que eso no haya, es mucho mejor lo que decía una de las chicas que hablaba. Bien que haya regulaciones. Si esas regulaciones son honorables, honradas, honestas, yo soy comunicador a tiempo completo. Entonces a mí, ningún problema. Ya vamos a ir a esa pregunta que tiene que ver con el Consejo de Regulación. Pero ya que Polo Barriga dijo, pongamos ejemplos para que la gente nos entienda. Por ejemplo, cuando hubo esta disposición, o estás en medio de comunicación, te dedicas a esta, de otras palabras, zapatero a tus zapatos. Tenemos un ejemplo, Mario Canesa dejó el banco, uno de los bancos para dedicarse exclusivamente al medio de comunicación. ¿Se va a ver afectado el medio porque no tengan las otras participaciones en otro tipo de actividades? El presidente Santiago Piñera, antes de llegar a la presidencia de la República, un hombre muy adinerado, muy adinerado, tuvo que vender las acciones de todas sus participaciones para poderse hacer cargo. El tema es, ¿existe la credibilidad de que nos alejamos de esas participaciones y acciones para dedicarnos exclusivamente a los medios de comunicación? Yo creo que el ejemplo está bien citado. O sea, no solamente el de Mario Canesa, el caso de Fidel Egas y probablemente algunos otros casos que no recuerdo, no los conocemos. Pero estamos ubicándonos siempre en la disposición constitucional vigente. Que los señores que tengan una propiedad en el área financiera no estén en medios de comunicación. Hasta allí estábamos bien, estábamos pagando la culpa de la vinculación de la ley de 1994. Pero ahora entramos a otro capítulo, que es totalmente diferente, es al revés. Es que los propietarios de medios, para repetir el ejemplo, no puedan tener acciones en transporte, en turismo o en cualquier otra actividad de una sociedad de mercado abierto y libre, porque no hemos dejado de serla. Pero el argumento de Polo Barriga, y perdóname la precisión, Alfredo Negrete, podría ser es que el manejar un medio de comunicación es un poder definitivamente. Y eso generaría un desequilibrio en una competencia, es decir, generaría una competencia desleal. Si me permito interpretar el argumento de Polo Barriga. Carlos. Absolutamente de acuerdo. Si yo tengo un interés particular y tengo la administración de un medio y uso para deslegitimar a mi competencia, probablemente no solamente estoy faltando a la ética, estoy perjudicando a todo mi sector, estoy quitándole la credibilidad. O sea, yo no soy un medio de comunicación, yo soy un medio de comunicación, transporte, turismo, maquinarias y automóviles. Y eso no existe. En nuestro país no existe. Y yo diría que en América Latina una gran parte. Pero hay otra precisión para irme donde Polo Barriga. Tú dices, no estoy de acuerdo con que se le que se le quite la posibilidad a los directores, accionistas, los medios de comunicación, que tengan acciones en otras actividades. Evidentemente excluimos el tema del sistema financiero por las razones ya anotadas. Pero voy a lo siguiente, si alguien falta a la ética, evidentemente también asumen una responsabilidad. Entonces, ¿estarías de acuerdo entonces que se entre a normar y a regular todo aquello que atente a sacar ventaja por el poder que puede representar el manejo de un medio de comunicación? Como principio, inobjetable la apreciación y tu afirmación. Lo que digo yo es llevar a la práctica esa situación. Es sumamente complejo por la realidad en que vive una sociedad y una comunidad que tiene múltiples actividades. El asunto es identificar que no haya zonas de conflicto, que no haya manipulación. Y yo creo que en la actualidad, después de toda la experiencia que hemos vivido en estos 25, 30 años de democracia, creo que las reglas y la conciencia están plenamente establecidas. Sabemos el riesgo para un medio que entre a manipulación. En ese momento estoy jugando mi capital, porque el verdadero capital del medio es la credibilidad. Pero si yo sé que el radio El Sol, perdón, a lo mejor sí existe, el radio Marte, que a lo mejor no existe, está utilizando su frecuencia, sus audiciones, sus espacios de opinión para favorecer sus empresas o a familiares o a terceros. Oiga, estamos en una sociedad libre, lo conocemos, eso no dura, eso desaparece. ¿Por qué ciertos diarios y ciertos medios tienen 108, 100 años, 80, 90, 30, 50 años? Los reyes del equilibrio son los mejores para la cuerda floja. En muchos casos, los medios de comunicación y los diarios en el Ecuador han estado exactamente, ¿no es cierto?, con el gobierno, o van para acá, son grandes equilibristas. Por eso también duran, Carlos, decenas y decenas y centenas de años. Hay a veces que son más del centro hacia la izquierda, otra vez a la... Yo creo que, Alfredo, según sus intereses, eso, por favor, yo he vivido... Posiblemente tú no has vivido lo que yo he vivido. Listas negras
que nos pasaban a los directores informativos, de a la gente, Carlos, que tú le puedes entrevistar y a la gente que no le puedes entrevistar. Eso yo creo que se está terminando. Eso se ha acabado. Eso es terrible lo que sucedía también, no solamente en épocas de dictadura, verás. O sea, tú dirías, no, claro, la dictadura de los años 70 fue terrible. No fue terrible. Es como reservarse el derecho de admisión a la entrada a un Pero local. por favor, igual, le sacas este artículo en el diario tal a este señor, porque sí, está en mi línea, pero no le sacas a este señor, ¿no es cierto? Que yo tengo muchos ejemplos de eso. Vamos a hablar de todos esos ejemplos, pero punto de orden para Alfredo Negrete. Perdón, Sí, es Carlos. que Polo acude a su experiencia personal, que es mucho más amplia, mucho más extensa y más profunda, ¿no? Y con todas las consideraciones éticas que se merece su presencia. La mía no es tan larga. La mía en periodismo alcanza 14 años. He estado como director de opinión regional en Ecuavisa, editor de opinión en El Universo y subdirector y director de opinión en El Comercio. En esos 14 años, es mi testimonio, por eso es que pedí el punto de orden, llamémoslo así. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nunca he tenido que un director, por supuesto que se consulta diariamente, y no solamente con el director, con los editores. ¿Acaso un editor de opinión, que ha sido mi función básicamente, sabe todo de lo internacional? Tenía que concurrir donde el internacional. Yo no soy economista, tenía que me dé una mano el editor económico en los diarios en que he colaborado. Esa es la vida del periodismo real, pero nunca yo he tenido una objeción. Es más, puedo decir públicamente, he tenido una observación, quizás con contrariedad, de parte de doña Guadalupe Mantilla, cuando me dijo, probablemente no te fijaste bien en el artículo del doctor Rodrigo Fierro contra el ingeniero Félix Cordero. Y le dije, no, doña Guadalupe, lo revisé exhaustivamente y me pareció que estaba dentro de los cánones editoriales del medio. Y yo asumo la responsabilidad de ese artículo. Por un lado me alegra escucharte algo, porque en el país a veces existe la facilidad de ponerle etiquetas a las personas. Así como tú dices que no sufriste observación, yo también debo reconocer que en las entrevistas que yo hago y a las personas que yo invito no tengo restricciones. Pero sin embargo de aquello, el país aparentemente está polarizado. Es decir, aquellos que salimos en medios incautados somos gobiernistas y los medios de comunicación que son privados llaman la prensa independiente. ¿Por qué meter y generalizar de esa manera, Alfredo Negrete? No. Toda generalización en la vida pública y en la vida social es mala y repudiable, bajo ningún punto de vista. Yo creo que si los cánones de libertad de expresión están muy claramente establecidos en la Constitución Política de la República, en los convenios internacionales, si nos sometemos a eso, yo creo que vamos a tener... Acordémonos que somos uno de los países excepcionales en América Latina, y te cito absolutamente dos casos. En el Ecuador, en este Ecuador tan inestable, tan inconforme, en nuestro Ecuador, no conocemos qué es un periodista perseguido, un periodista asilado, desaparecido, torturado. Conocemos que hay periodistas presos, sí, pero dentro del debido proceso. Esa es una... En segundo lugar, somos un país que debemos enorgullecernos en la libertad de prensa. Hemos tenido dos conflictos bélicos y muy complejos, y no solamente ganamos en las alturas del CENEPA, sino que ganamos siendo un ejemplo comunicacional de libertad de expresión. Y en la diplomacia. Ahora, ¿qué es lo que pasó después? Ya harina de otro costal. Ejemplos, mi querido Carlos. Como bien ha dado ejemplos, en realidad son 45 y pico de años en los medios, entonces como que conozco algo y todavía, como tú decías, no me viene el alemán. Eso es esa enfermedad que uno no recuerda las cosas. Claros, octubre, noviembre 1981. Yo director de un informativo de un canal de televisión. A Polo le dieron lista negra. Polo, yo director del noticiero, no es que no solamente no entrevistas a estas personas, sino que no sacas noticias de estas personas. O sea, no existen esas personas. Esas personas no existen, pero ¿sabes quién estaba en la lista? Y hay que decirlo, porque es historia y es claro. Decía doctor Osvaldo Hurtado. El doctor Osvaldo Hurtado, a la sazón, era presidente constitucional de la República del Ecuador. Y el medio televisivo donde yo trabajaba se le prohibió que tenga informaciones de él. Entonces yo a la presidenta de la compañía le digo, no puede ser. Yo soy el director y yo veré
cuál es la agenda que vamos a sacar según lo que haya noticia o no noticia. Si el doctor Hurtado no ha hecho noticia hoy día y cualquier cosa es intrascendente, no saldrá. Pero si lo hace, tiene que salir. Además, me dijo, Polo, no me entiendes. Te estoy diciendo que está vetado y que no va a salir en nuestro canal de hoy en adelante. ¿Hasta cuándo? No sé. Ya me dirá el directorio del periódico cuándo puede sacar esas informaciones. Perdóname, le dije, estás absolutamente equivocado. Me tocó salir del puesto, mi querido Carlos. Renuncié, me fui, tal luego, negocié con el abogado de la televisora y me fui a trabajar de productor independiente y luego a otra televisora. Entonces estamos tocando temas específicos. Pero esos temas específicos, y está claros. bien que vengan los ejemplos. Pero ¿cómo evitar que esos ejemplos no se vuelvan a repetir? Porque hoy el Ecuador vive una circunstancia un poco atípica. Es decir, tenemos medios privados. Yo no los llamo prensa independiente, yo los llamo medios privados, porque yo considero también que mi opinión es independiente. Yo los llamo medios privados. Pero también tenemos medios incautados y tenemos medios públicos. Y de una u otra manera estamos percibiendo una guerra de medios. En ese sentido, ¿cómo evitar los ejemplos que ha puesto Polo Barriga? Amplío tu clasificación, incorporo también a los medios comunitarios. Sí. Bueno, es una nueva figura. Sí, es una nueva figura contemplada y está muy bien. Porque a mayor diversidad informativa, mayor posibilidad de que el pueblo esté oportunamente informado y mayor posibilidad de que la democracia, que depende tanto de la libertad de expresión, se consolide. Ahora, las competencias, las malas prácticas, en todos los ámbitos de las sociedades se dan. Pero ¿quiénes sobreviven? ¿Quiénes trascienden y quiénes son respetables y alcanzan la legitimidad social? Aquellos que no incurren en eso. El ejemplo que ha puesto Polo, y él sabe perfectamente que yo me pertenecía al gobierno del presidente Hurtado como secretario general de la administración, yo lo califico con un solo objetivo, bárbaro. ¿Qué le puedo decir a Polo? Y de barbaridad absoluta. ¿Qué le puedo decir a Polo? Porque además es el presidente y el principal actor político. No, y así fuese cualquier ciudadano político. No lo puedes. De izquierda, de derecha, de centro. Común. Sí. Aquí no hay problema. O sea, se acuerda más, Alfredo, que yo del ejemplo. Debe de acordarte más que yo. Yo no quiero dar a veces nombres y apellidos por obvias razones. Las personas que conocen algo de la historia saben a quiénes nos referimos. Y es más, muchas de esas hay personas... una gran población joven que no sabe. Pero puede ser que muchas de esas personas y algunas estén en el cielo o en el limbo. ¿Me comprendes? Entonces ahí... diplomático, por no decirlo del infierno. Pero yo no recordaba... porque Alfredo, yo recuerdo que trabajaba para el gobierno del doctor Noboa, pienso yo, pero antes estuvo en el gobierno del doctor Hurtado, y fue justamente en esa época, ¿no es cierto? Salíamos de... Todos sabemos lo que pasó con Roldós y antes hubo 10 años de dictadura y los medios eran verdaderamente bárbaros en ese sentido. Yo creo que mucho han cambiado, para bien en algunas cosas, pero para mal en otras. Ok, pero yo quiero seguir poniendo ejemplos. El ejemplo que ustedes han puesto acá, antes de seguir y ya para terminar esta pregunta de la pregunta 3 de las enmiendas, de la enmienda constitucional, es decir, en este caso hay un periodista como Polo Barriga que, como dice el pueblo, se paró tieso. Y dijo, a mí no me meten la mano en mi ámbito de acción. Claro. ¿Verdad? Pero el tema es, ¿cómo proteges al periodista para que tenga independencia pues, en el desarrollo de su acción? ¿Cómo proteges al periodista? Porque el periodista, por lo general, es desamparado. En el momento en que nosotros pretendemos esa protección, creo que estamos violando principios fundamentales en que se ejerce esta profesión tan especial y especialísima como es el ser periodista. Estamos entrando en un capítulo en que podemos concluir, si aplicamos una lógica formal, en que la única forma es que poner un censor, un defensor del pueblo en cada medio, poner al Consejo de Participación en el Consejo Directivo de los medios. Bueno, eso de prensa libre no tiene. El peligro existe, porque el periodismo es una profesión de altísimo riesgo, mucho más que el periodismo. No solamente tiene que ver con los intereses sociales contrapuestos, sino que el periodismo, para que exista como tal y para que sea una sociedad democrática, está en tensión permanente con el ejercicio del poder, porque son dos visiones y percepciones muy, muy diferentes. Evidentemente, pero terminemos esta pregunta y voy donde Polo Barriga. Volvamos al tema de los medios incautados, que son los que están en el ojo del huracán. Este es un medio incautado. Y dice la gente, dice, bueno, ¿y cuándo se venden los medios incautados? Yo que estoy haciendo esta pregunta, yo en un medio incautado. Y bueno, y por ahí dicen, ya está puesto en la agenda. Pero volvamos a la pregunta. Están valorados en N cantidad de millones de dólares, pero si se les prohíbe tener a los directores
accionistas, otras participaciones, ¿de dónde van a sacar, en términos, o sea, voy a plantear lo siguiente, Polo, mi querido Polo, el mundo no solo es de lo ideal, el mundo es de lo factible. ¿De dónde van a sacar dinero personas que estén exclusivamente ligadas al medio de comunicación para tener otro medio de comunicación? Ya. De ahí la gran responsabilidad que tienen los que hacen comunicación, en este caso tú, en el caso de muchos colegas en la radio y en la televisión, que tienen la suerte, entre comillas, no es solamente suerte, tener la posibilidad de opinar, de hablar, de invitarnos. Yo pienso que es un acierto tuyo y yo considero mucho dentro de la academia a Alfredo Negretti. Me da muchísimo gusto compartir contigo este panel, Alfredo. Entonces, que no se vaya a tomar ninguna cosa de tipo personal, ni mucho menos, ¿no es cierto? Primero eso. Este debate trasciende a lo personal. Yo no creo que tú estás, ni este medio, ni los canales incautados están en el ojo del huracán. ¿En el ojo del huracán de quién? De los que dicen que se quiere aquí en el Ecuador una ley mordaza. Están en el ojo del huracán de tu competencia quizá de canales privados o medios privados. No están en el ojo del huracán, ni este canal ni el otro canal. Ustedes están haciendo una buena comunicación. ¿Quién más que vos, Carlos? O sea, no hay por qué decirlo. A ti nadie te dice a quién tienes que tenerle en esta mesa y a quién no. Dices lo que tú crees y lo que tú quieres. Posiblemente, más bien, en los otros medios que se ponen disque una mordaza, pueden hacer casi lo que les da la gana. Y sí, verdaderamente no entrevistan. Por ejemplo, a mí, a Polo Barriga, que saben cuál es mi línea. Yo he sido toda la vida un libre pensador que he tenido un pensamiento y un criterio de izquierda y que he estado yo a favor de la solidaridad humana. Estuve desde el principio en la década de los 70, que fue para mí un gran conflicto, cuando me gustaba la canción Protesta, para que te recuerdes hechos agradables. Y me gustaban a mí los Inti Illimani, y me gustaban los Quilapayún, y me gustaban los hermanos Parra. Tú recuerdas, eras muy niño, pero Alfredo sí se va a acordar. Tú sabes que en ese canal yo no les podía presentar a ellos. ¿Por qué? Porque venían del Cono Sur y estaban en contra del régimen de Pinochet. Eso me tocó vivir a mí en los años 70. Y después en los 80 también, y en los 90 también, pero con otras cosas, con otros grises, de diferente manera. Yo conozco, pero no te voy a dar nombres, una persona sumamente cercana a mí, gana un premio internacional de literatura a nivel internacional extraordinario, muy bueno, pero como era un hombre comprometido con las masas, comprometido con la gente de izquierda, justamente el diario más importante de la ciudad de Quito no le sacó una sola línea, porque este señor era embajador del régimen del presidente actual. Pero qué, eso es lo que llamamos nosotros, qué poquitos, ¿no? Yo no sé si se llama en la costa así, qué poquito. Pero después de un momento, de un año, este embajador termina su carrera diplomática en este mismo gobierno, y ahí sí, páginas enteras en el mismo diario, ¿entiendes? Para decir cuáles son los cuestionamientos que tenía. Depende en qué entorno. Tú te imaginas, Carlos, que me disculpen a las personas que pongo yo los ejemplos, pero para que la gente nos entienda más. Eso es prensa independiente, maestro. Bueno, esa es la pregunta que deja Botiano, sin perjuicio que te conteste Alfredo Negrete. Vamos a ver el segundo reportaje para entrar ya de lleno a la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Regulación. Veamos. La cuarta pregunta del capítulo de consulta propuesta por el gobierno dice: ¿está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o los medios emisores? Por una parte estoy de acuerdo, pero por otra parte se está censurando el criterio de expresión. Siempre y cuando ese consejo esté bien conformado, sea independiente, y creo que con la participación de todos los actores, no solamente de un lado, sino de todos, me parece bien. La mayor parte de gente normales como nosotros nos basamos en lo que nos dicen los periodistas, entonces deben ser conscientes, pero igual el gobierno también no debe
no debe haber una ley que les aten a los periodistas. Por su parte, periodistas consultados también expresan sus criterios respecto a esta pregunta. La ley de ejercicio profesional de periodista data de 1975. En la conformación de este consejo regulador también estoy de acuerdo, pero me preocupa un poco la conformación del mismo y quienes lo integran. Creo que debe haber una ley por la experiencia. Yo tengo 17 años en los medios y me parece a mí que la famosa autorregulación no ha funcionado. No creo en una ley que regule contenidos, no creo en una ley que restrinja la libertad de expresión. Libertad de expresión que, por cierto, a nivel de periodistas se ha manejado, pero no a nivel de medios de comunicación. El asambleísta y excomunicador Rolando Panchana defiende su posición a esta pregunta. Sí a esta pregunta, porque no están regulados los principios de la responsabilidad ulterior en este país. Y no hay autoridad que los regule, que no sean los jueces de lo civil y de lo penal. Sin embargo, desde el ejercicio periodístico esto genera dudas. Porque, por ejemplo, no sabemos cuál sería el alcance que va a tener ya que nosotros podríamos perder ahí ciertos principios de la comunicación, del periodismo, como no revelar las fuentes, por ejemplo. Y luego de haber trabajado en varios medios de comunicación, sí puedo decir que no existe libertad plena de expresión en los medios de comunicación. Por lo general, las líneas editoriales en los medios se sustentan en los afectos o desafectos de los propietarios o directores de esos medios. Tal es así que intentamos entrevistar a varios periodistas, pero todos prefirieron no hablar. La Ley Orgánica de Comunicación consta como mandato en una disposición transitoria de la Constitución aprobada en Montecristi. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, vamos de lleno a esta pregunta del Consejo de Regulación, pero antes que nada, ya que Polo Barriga citaba las canciones protesta, y que todos en algún momento hemos sido enamorados de las canciones protesta, hay una canción protesta que a mí ya me llamó la atención, de un autor mexicano apellido Delgadillo, que decía más o menos lo siguiente: cuando al imbécil se le señala la luna, tan solo ve el dedo de quien se la señaló. Me quedó en la mente aquel pensamiento y aquella letra de la canción. Alfredo Negrete, Consejo de Regulación, después de hacer esta digresión, que a algunos les habrá gustado, a otros no, ¿debe existir un Consejo de Regulación? ¿Debe existir regulación en la libertad de expresión en los medios de comunicación? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Una ley de medios o una ley de comunicación? Aquí hay varios aspectos, pero quiero comenzar por el primero, y es sumarme a las palabras del señor presidente de la República, que respecto a esta pregunta dijo que técnicamente era innecesaria. Sin embargo, yo agregaría, a lo mejor es importante. Y lo segundo que debo añadir es que la regulación ya existe. Y no solamente existe la regulación en nuestra Constitución, en nuestras leyes, sino básicamente en los convenios internacionales. Y además hay una cosa que nos estamos olvidando porque el tiempo está pasando un poquito rápido. Y se trata del convenio ético-político del 17 de diciembre del 2009. De la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional, en que todos los bloques, es el único acuerdo colectivo que existe en la historia de este periodo, acordaron llevar adelante la ley de comunicación que, guste o no guste, es una obligación establecida en la Constitución y que la tiene que aprobar la Asamblea y el presidente de la República. ¿No está en discusión el nacimiento de una ley entonces? No. Y ellos, en este acuerdo, en su artículo 4, dejaron establecidos principios que yo creo que son muy importantes, que vale repetirlos textualmente. Se admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación e Información autónomo e independiente del gobierno y poderes fácticos. Sus funciones estarán orientadas a garantizar los derechos de los ciudadanos y fortalecer la comunicación, tendrá facultades de regulación administrativa, pero de ninguna manera podrá clausurar o suspender administrativa ningún medio de comunicación. En los casos en que las sanciones explícitas en la ley así lo determinen, iniciará las acciones ante la justicia constitucional y ecuatoriana. Esto lo hicieron legisladores del Ecuador. Esto lo hicieron legisladores de este periodo tan conflictivo, tan confrontativo, y firmaron todos. ¿Por qué? La pregunta entonces, utilizar un término basquetbolístico, la reboto. ¿Por qué no ha salido la ley de comunicación? Existiendo un acuerdo el 17 de diciembre del 2009 y estamos en el primer día de abril del 2011.
Bueno, Alfredo Negrete coincide con Simón Pachano, que dice han pasado casi 2 años y esta ley de comunicación se encuentra estancada a pesar de que existe, no te preocupes, no nos mueves el kiosco por la barriga, a pesar de que existe este acuerdo en la Asamblea. Mira, entonces no debe preocuparnos, Carlos. No debe preocupar. Yo digo, ¿por qué hay tanta gente que se ha preocupado? O no sé si tanta, en todo caso es la minoría del Ecuador. ¿Por qué la consulta popular? ¿Por qué hacer estas preguntas que ya constan en la Constitución? ¿Por qué si ya hay decretos? ¿Por qué si el Código Penal? ¿Por qué si el Código Civil ya está en eso? Entonces, ¿qué miedo tienen que ratifique eso el pueblo ecuatoriano? La consulta popular, como tú y Alfredo más que nadie sabe, es que lo más democrático es consultarle al pueblo. Dígale que si desea que haya, cree usted, señor, que debe haber un consejo de regulación para que no hayan estas listas negras, para que no hayan estas corruptelas, para que no hayan dueños de medios de comunicación privados que trabajan también en bancos y en otras partes, porque es un todo. Por eso digo yo, todo sí, todo afirmativo, todo. Había una perla que yo no quiero desaprovechar. Un conocido de ustedes, en todo caso yo respeto al doctor Peña-Herrera, al doctor Blasco Peña-Herrera. Estamos hablando del ex vicepresidente. Posiblemente Alfredo conozca, porque Alfredo y yo somos mayores que vos, Carlitos. Él no podía salir en Teleamazonas hace 30 años. Estaba también en la lista negra, porque era abogado de la parte contraria al dueño del canal que le ganó el juicio. Entonces el dueño del canal dijo: no puede aparecerse en este canal el abogado de la parte contraria. Entonces no quería que se me vaya esta perla, porque esto ha venido de los últimos 20, 30 o 40 años. Pero ahora hay mucho más poder en los medios. Y el contenido de la ley. Por eso, es lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que dice Alfredo. Posiblemente solo hace 2 años, en el 2009 fue lo que tú estabas hablando, ¿no? Del acuerdo previo en la Asamblea. Del acuerdo previo, perfectamente. Entonces, ¿por qué ahora no aceptar una regulación? Yo no entiendo, porque si yo estoy cumpliendo, entiendes, moral y éticamente con lo que los principios dicen para ser un comunicador. Ok, el tema es el siguiente. El tema, nadie discute la ley y ni nadie discute el Consejo de Regulación, porque eso ya está, ya hay un consenso al respecto. El tema es el contenido. Vamos al Consejo de Regulación. El tema que el acuerdo previo de las distintas fuerzas del bloque de la Asamblea Nacional lo que dice es, debe ser un consejo autónomo. Entonces el tema pasa es por la conformación del consejo. Pudiera ser. Entonces, pudiera ser. Y existe una hipersensibilidad de riesgo político en términos de manipulación. ¿Cómo blindar entonces aquello? ¿Esta pregunta establece ese riesgo, Alfredo Negrete? Yo me sigo sumando a las palabras del señor presidente. Cuando el señor presidente dice que es técnicamente innecesaria, ¿qué está diciendo el señor presidente? Que ya existe suficiente regulación en el ámbito internacional que es ley para nosotros. Pero tú mencionaste algo, a lo mejor es importante. Es importante si se lo quiere ratificar en el sentido que dice, bueno, el pueblo quiere un consejo de regulación, pero lo que sí debo dejar muy precisa es que en la pregunta no consta lo que sí consta en el acuerdo, que en ese bendito consejo no debe estar ni los medios privados o independientes, como tú aceptas y no aceptas, ni tampoco el gobierno. ¿Para qué? Porque se fundamenta en el artículo 232 que no puede haber juez y parte. Correcto. Entonces, que exista un organismo perfecto, que exista. Y yo creo que aquí hay un problema en el fondo, ese sí de carácter técnico, y es que esta ley nació genéticamente afectadísima por un virus espantoso, que es mezclar 2 ámbitos que no se pueden mezclar. De comunicación. De comunicación. Sé dónde una vas. cosa es Sé dónde vas. Una cosa es el derecho a la libre expresión, que es un derecho universal y propio de la naturaleza y de las sociedades humanas, y otra cosa es la administración de los espacios que corresponden a la televisión y a la radio, que son un bien público. En el momento en que se mezclan las dos situaciones, se produce lo que estamos viviendo, un entrampamiento que no creo que una aprobación en la consulta lo vaya a destablar. Permítelo decir
Tremendamente claro. Entonces, para enviarle la pregunta a Polo Barriga, lo que estás diciendo es que este Consejo de Regulación no puede tener injerencia en los medios escritos. Es decir, que solo puede regular a aquellos concesionarios de frecuencias cuya propiedad es del Estado. Polo Barriga. Mira, yo quiero ir un poquito más allá y, como te dije desde el inicio, ejemplifiquemos las cosas. ¡Qué democráticos! ¡Qué falsedad! ¡Qué mentira! Es decir, que los medios de comunicación en el mundo occidental y cristiano son democráticos. ¿Tú crees, amigo televidente, usted cree que CNN, la cadena occidental más grande de la televisión, es democrática? Tú sabes una cosa, Carlitos, se le eligió al presidente Obama para que sea presidente de todos los estadounidenses, ¿sí o no? Democráticamente, nos guste o no nos guste, lo que sea. Tienen una forma de elegir inclusive media especial, muy particular, pero democráticamente. El señor dueño de CNN, que es Donald Trump, uno de los más grandes fortunas del mundo hechas por el juego en Atlantic City, es dueño de medio Atlantic City, de la señora Jane Fonda, son los dos grandes accionistas de CNN, tienen más poder que el señor Obama. La persona que me esté escuchando en cualquier barrio de la ciudad o cualquier parte del Ecuador tiene un medio de comunicación. ¿Qué democrático va a ser? Si tú, para tener un canal de televisión, tienes que tener el dinero suficiente para comprarte todos los fierros. O el señor Juan Piguave es accionista de un canal de televisión, o de una radiodifusora, o de un periódico. Pero Polo Barriga, no es democrático. Pero los extremos no son malos, porque cuando hay ideologías, intereses manejando los medios de comunicación, el único resultado de pronto es la desinformación. Ya, ¿qué es lo que creo que se debe hacer? Porque también, ¿qué tal? Vayan a decir, entonces, ¿quiénes son los...? Bueno, vamos a democratizar los medios. Okay. ¿Cómo se democratiza? ¿Cómo se están democratizando los medios? ¿No es cierto? Que no tenga el 99% de los canales de televisión, de las radios y de los periódicos, la empresa privada, la empresa occidental, cristiana y democrática, entre comillas, porque no es justo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hayan canales públicos, que hayan canales del Estado, que hayan canales, lo que acabas de decir, comunitarios, que hayan radios en las comunas. Ahí sí estamos democratizando. Estamos hablando de la democratización. Pero no nos llenemos la boca solo para terminar, ¿no es cierto?, que son los medios de comunicación democráticos. ¿Qué democráticos van a ser? No es por... Pero ¿qué democráticos van a ser? No es el calor que con el agua bajamos al incendio de mis palabras. Pero estamos hablando está bien de la democratización de los medios, pero voy a lo que planteaba Alfredo Negrete. No se preocupen que esto le pone sabor al programa. A lo que planteaba Alfredo Negrete. Incluir a los medios escritos en esa regulación, ¿está bien, Polo Barriga? Claro. O sea, ¿estás de acuerdo que se lo incluya? Claro. Ok, vamos donde Alfredo Negrete. Hay que regular. Sí, hay un principio que es fundamental en toda América Latina, y es el artículo 13 de la Convención Interamericana, que tiene una virtud extraordinaria de separar los ámbitos de la censura previa y de la responsabilidad ulterior. En los países democráticos o en procesos democráticos ya consolidados no hay problema prensa-poder. No hay problema. En los países consolidados. O en vías de consolidación. Estamos siempre en América Latina y tenemos que hablar en términos relativos, ¿no? Ahora, esos dos principios están absolutamente claros y no pueden ser desvirtuados porque, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, son ley de la República. Y permítanme hacer una inferencia de carácter personal. Como era funcionario de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, participé a nombre de la EDEP en la última sesión ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. ¿Y cuál fue la posición de 4 personas? Yo era parte de esa comisión. ¿Qué aspiran los medios independientes o privados? Una sola cosa: que en esta materia de libertad de expresión se respete la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, llamado la Constitución de Montecristi. ¿Por qué? Porque esta Constitución, a diferencia de las otras, es de Montecristi. No estoy hablando de la de Sangolquí, estamos hablando del 2008. La del 2008, o sea, pero siempre hay que especificar que es esa. Establece el principio que ninguna otra Constitución en la historia del país lo ha tenido, que es la prevalencia de los convenios ecuatorianos
que ha ratificado el Estado del Ecuador en materia de derechos humanos. Y entre los derechos humanos está la libertad de expresión. Entonces es importantísimo señalar esto. Aquí ya está establecido la censura previa, ¿para qué? Y pero la responsabilidad ulterior. Estás poniendo un signo de interrogación. ¿De qué parte? Al tema de que se podría atentar contra la libertad de expresión. Si es que se supera, o sea, si en censura previa se supera el artículo 13 en los dos casos que establece censura previa, en ese momento se está violando la Convención y la Constitución. ¿Y esta consulta está poniendo en riesgo la libertad de expresión? ¿Está estableciendo esa censura previa? Mira, yo no creo, pero siempre trato de ir un poquito más allá para que, aparte de las leyes y tan inteligentemente expuestas por ti, por Alfredo, y yo lo que quisiera es hablar sobre el tema, pero sobre la academia. Porque Alfredo es un académico, conoce del asunto, pienso que es decano de una facultad privada de comunicación. De comunicación social de la Universidad de las Américas. Perfectamente, ¿no es cierto? Yo pienso que debiéramos trabajar en el ser humano comunicador, hoy para mañana y para pasado mañana. ¿Entiendes? Que el periodista no llegue a tener un micrófono o a tener una cámara de televisión y decir lo que le viene en gana sin mayor conocimiento de causa, sin que investigue la noticia, sin que le dé el derecho a todos los ciudadanos involucrados en el reportaje o en la información para que esto... Perfectamente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se dicen académicos muchos, se dicen estudiados en la universidad otros. ¿Tú sabes lo que sucedió hace 4 o 5 años aquí? Un caso de a un señor que fue un reportero de televisión, colega de los muchachos que están aquí, colega, ninguno de ellos, no era de este canal, es más. Fueron por una denuncia a la casa de un señor y encontraron el cadáver de 2 criaturas de 2 y 3 años de edad. Gran escándalo por lo que sucedió ahí. Vienen las cámaras y acusaron al padre y a la madre que fueron los que asesinaron a las criaturas. Carlos, ¿tú te imaginas eso? Y salió al aire y todos vimos en la televisión, y un medio escrito de la ciudad de Quito, al ver la televisión, publicó también. Pero hay una responsabilidad anterior. ¿Y qué pasó? Ese señor, el que hizo este reporte, y después era falso, déjame terminarlo. O sea, fue una fuga de gas que hubo en la casa, ¿no es cierto?, en el departamento, y las 2 criaturitas murieron. Al padre y a la madre les llevaron a la cárcel y no les dieron permiso para ir a enterrar a sus hijos. Una semana después viene la investigación verdadera, la policía, la UNACE, y se supo la verdad. Pero a este señor Alex Campaña, al padre, que le dijeron que fue un asesino, ¿quién le hizo un homenaje después? Ya lo tacharon, ya lo santificaron y lo dijeron los medios de comunicación que era un criminal, maestro. ¿Qué es lo que pasó con ese periodista, Carlos Alfredo? Sigue dando noticias y es reportero en un canal colega del tuyo. ¿Esto les parece bien? No, es ¿Pero tremendo. qué te parece? Lo que terrible. Es tremendo, pero la pregunta es la siguiente. Para evitar esas cosas, ¿hay que tener censura previa o simplemente aplicar la responsabilidad ulterior? La legislación internacional, que es nuestra ley, dice que la responsabilidad ulterior debe estar expresamente fijada por la ley, o sea, no por una resolución administrativa de ningún consejo. Y una palabrita que sigue a continuación, que dice, y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad, del orden público o la salud, la moral pública. Ser necesaria. Este adjetivo pasa desapercibido en el contexto. Sin embargo, este adjetivo ha sido la base de la jurisprudencia fundamental de la Corte Interamericana. Si usted quiere aumentar las responsabilidades ulteriores, que lo puede hacer por ley, ahí se desfasan en el momento que se le puede otorgar facultades legislativas al supuesto Consejo de Regulación, simplemente porque las facultades legislativas en este país la tiene exclusivamente la Asamblea Nacional y excepcionalmente el señor Presidente de la República. Ahora, pero la pregunta es la siguiente, Alfredo Negrete, y permíteme leer de nuevo la pregunta número 4 del tema relativo a la consulta popular para ver si estamos afectando este tema de la censura previa o de la responsabilidad ulterior. ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida la Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule, habla de regular,
la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa, que es la parte que tú no estás de acuerdo, escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezcan criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores, y aquí se agrega algo, o medios emisores. Se está repitiendo exactamente el artículo 13, no se dice absolutamente nuevo. Lo grave, lo gravísimo que no está en la pregunta, existe en el acuerdo legislativo, es la conformación, porque si en la conformación entran representantes del gobierno, directa o indirectamente, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que ya... Pero entonces el problema no es la pregunta, el problema es lo que va a pasar a futuro con la conformación. Es que la pregunta es incompleta. Porque la pregunta implícitamente debiera significar que se respete el artículo 232 de la Constitución, en virtud del cual no puede ser juez y parte, y por lo tanto el gobierno allí ni los medios privados deben estar. Entonces, por lo barriga estamos en una guerra fría entre medios y gobierno. Ley. No es ley. Mira, yo le veo la cosa muchísimo más sencilla. Nosotros queremos hacer daño a nuestros hijos y a nuestros nietos con la pésima programación radial, televisiva y en muchos casos también en los medios escritos. ¿Queremos seguir con esa alienación? ¿Queremos que continúe habiendo periódicos que tú escoges así y sale sangre? Y que eso le encante el morbo de la gente. Ya desde la época de Aristóteles, recuerda tú, la tragedia tenían que ir a ver los griegos. Y los noticieros de televisión. Y los noticieros de televisión, tienes tú cualquier cantidad de crónica roja. Yo estoy seguro que Alfredo no quiere, porque es un hombre sensato. Bueno, entonces ahí estamos entrando a otro debate. Estamos entrando al debate de los medios de comunicación si fomentan la violencia social. Pero, y la otra cosa, y la programación que tenemos, en la televisión, que no es cierto, y que la mujer es objeto absolutamente sexual para los buenos y grandes marqueteros de las agencias de publicidad. Y si quiere vender un calzoncillo, pues tiene que haber, hermano, un buen poto de macho. Igualmente unos buenos senos de mujer para vender el sostén o cualquier trapo. ¿Eso está bien en la televisión? No, maestros. Eso afecta a su hijo, a su nieto, a su nieta. Entonces tiene que haber un consejo de regulación. No estamos hablando sino generalidades. Sí. Generalidades. Pero se necesita consejos de regulación para la publicidad, para los medios impresos, para los medios radiofónicos y para los medios televisivos, que tienen una enorme penetración. Ahora, vamos entonces a lo que acaba de decir Polo Barriga y en relación a los términos, a los medios escritos. Estamos hablando básicamente de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios. ¿Ahí dónde se restringe la libertad de expresión? Claro. No. El problema es que la libertad de expresión se justifica a sí misma. O existe o no existe. Y si no existe, establezcamos un consejo de regulación que establezca agendas, contenidos, fiscalizadores, censores y todo lo demás. O sea, de alguna manera, y puede que me esté equivocando, creo que estas apreciaciones ya fueron contempladas en el Código Penal italiano del año 1932 de Mussolini, en lo cual el Estado era el gran rector de la moral pública, no eran los ciudadanos, y por lo tanto, si había ya un rector y estaban los ciudadanos, ¿qué margen de libertad existe? Aquí hay un problema. Si hay sociedades donde no existen este tipo de problemas y son democráticas, ¿por qué no tender hacia esa dirección? Y no tender a la regulación, al control. Estás poniendo en tela de duda ese margen de la libertad, porque hace un momento cuando iniciaste dijiste que en el Ecuador hay una libertad de expresión. Absolutamente, hasta este momento, no solamente que en el Ecuador, sino que es un país histórico en materia de libertad, con excepciones. No es que no haya intereses, no es que no haya errores periodísticos, hay gravísimos. El periodismo es una profesión en la que se comete errores muchas veces diariamente, pero es la existencia de ese periodismo libre, sin control y sin regulación, la que permite penetrar al órgano central de una sociedad que es el poder. Entonces partamos de algo. Se requiere regular, se requiere un consejo de regulación. Lo que se trata es cómo va a estar conformado y cuál es el ámbito. Puede ser que ¿correcto? Entonces sobre eso tenemos que debatir. Yo creo que no hay que debatir, porque tus palabras son exactas. En primer lugar, cómo se conforma, y entiendo que tú participas de mi posición, que allí no esté ni el gobierno ni el medio privado. 1. 2. Que se respete la censura previa en lo que ya está establecido internacional y nacionalmente, y se asuman las responsabilidades ulteriores, como vemos casi diariamente en este gobierno, en el juicio contra los periodistas. Yo creo que deben estar todos los longos en el pastel.
Pero claro, porque eso es pero, lo pero democrático. locos regulados o no regulados. No, pues hombre, si hay un consejo de regulación, ¿cómo no va a estar la voz de un empresario privado? Me pareciera deshonesto que no esté. Es muy interesante lo que dice Polo. ¿Por qué no va a estar? O sea, no es que me ponga yo a favor de los empresarios, mucho menos, pero a ver, si yo tengo el medio, si yo tengo la radio, ese tema. entonces pues tengamos nosotros un representante de esos, pero tengamos también, obviamente, de quien por alguna cosa esté en el poder y por alguna cosa es gobierno. ¿Y cómo establecemos el peso y contrapeso? Porque no solamente es con la participación. Espera un momentito, entonces tenemos que meter la pregunta número 11 para reformar el artículo 232. Pero ya no hay tiempo para eso. Entonces, y a mí me preocupa un consejo, y me preocupa en función del pueblo ecuatoriano, del usuario de los medios de comunicación, de la ciudadanía en general, que exista un consejo en el cual estén el poder y los medios. Me daría la impresión, yo que soy de la costa, un clásico del astillero entre Barcelona y Emelec sin árbitro. Y con la presencia de barras bravas. No, tengo intereses, tengo conflicto de intereses porque soy emelexista por adopción. Entonces usted es un hombre inteligente. Pero entonces, bueno, yo no soy de la costa, entonces no me digas. Usted no soy de la ni liga. de Emelec, no quiero decir, pero de verdad yo estoy con la selección ecuatoriana, maestro, y el sub-17 que nos va bien, y la sub-20 que nos fue bien, y ahora vamos a ir al Mundial. Pero, Barriga, pero estamos ante el reflejo y la consecuencia de nuestra cultura ecuatoriana, dudar de todo. Es decir, estamos entrapándonos en algo en que estamos de acuerdo, debe existir regulación, debe existir consejo. Pero el gobierno nos quiere meter la mano y después nos va a perseguir. Y el gobierno dice, es que lo que pasa es que los medios de comunicación han abusado. Entonces, estamos aquí polarizados. Yo no diría, mira, bueno, Alfredo. Hay un precedente, que no se lo he estudiado mucho porque ya es una legislación y está vigente. Si se analizara la estructura de la Ley de Educación Superior, se va a observar que la Ley de Educación Superior tiene una estructura absolutamente del poder, donde la academia es accesoria o su participación es muy limitada y restringida. Este esquema, llevado a otros ámbitos y particularmente al de la comunicación, es sumamente peligroso. Cumplamos con la Constitución de Montecristi. Y aquí hay un capítulo muy importante, es la estructura de las preguntas. Y eso debe conocerlo el pueblo ecuatoriano. La consulta tiene dos partes absolutamente diferenciadas. En la una, el pueblo es legislador directo y va al registro oficial su decisión. En las enmiendas. Las 5. Claro. Y ahí está la de la función judicial, que es el núcleo de la consulta. Tema central. Es el tema central, no los medios de comunicación. Las otras son las consultas donde hay gallos, toros, palomas y un poco de situaciones, en las cuales se da. Y hay que decirle al pueblo, se le está pidiendo su opinión, que va a ser tramitada ordinariamente por la Asamblea Legislativa. Pero todo tiene que ir a la Asamblea Legislativa, incluso la pregunta de los medios. Porque si estamos hablando de Consejo de Regulación, no puede haber Consejo de Regulación si no hay ley. Perdón, pero es que esa pertenece al segundo grupo. ¿Por qué no pusieron el Consejo de Regulación en el primer grupo? ¿O por qué no pusieron a la justicia en el segundo grupo? Bueno, vamos donde Polo. Yo no sé por qué el uno o el otro. Aquí lo importante es, y estamos de acuerdo con Alfredo, bien la regulación y la Constitución de Montecristi. ¿De acuerdo? Bien. Si una cosa bien hecha. Y los acuerdos internacionales. Lo mejoras. ¿Por qué nos vamos a oponer? ¿No? Entonces, no nos opongamos, seamos positivos. Mira vos, en esta mesa de 3, los 3 estamos por el sí, vamos a votar sí, todo positivo, todo afirmativo. Gracias, Carlos, y muchas gracias. Ya despidió y dijo que íbamos a votar todos por el sí. Pero es que claro, porque mira. Solo faltó el notario que dé fe pública. Ahora, no, gracias, me queda un minuto para que cada uno tenga sus conclusiones, no. señores. Y quiero hacer la última pregunta. ¿Medios de comunicación o medios de información? Y sobre eso creo que también debemos debatir en algún otro programa. Polo Barriga, Alfredo Negrete, 30 segundos cada uno y despedimos. No, yo no necesito tantos. Honorabilidad, honradez y que no valgan las cosas que son torcidas. Sean medios de comunicación, sean bien informados, entiendes, con responsabilidad, con academia, con pensamiento. Yo estoy seguro que estamos de acuerdo con Alfredo en eso. Imposible estar en desacuerdo, pero concretamente entre comunicación y periodismo, yo creo que la tendencia en el Ecuador debiera ser tener un periodismo más que una comunicación, cada día más profesional, más independiente, que sea el portador, el principal intérprete, no el único, de la libertad de expresión. Y más comprometida. Y eso ya no pasa por ley, y más pasa por cada uno de los que hacemos esta actividad. Gracias. Polo Barriga, muchas gracias.
Alfredo Negrete, muchas gracias. Amigos televidentes, muchas gracias. Este programa lo podrán observar en www.ecuadorenvivo.com, en Cineplus hoy domingo a las 20:30 y en nuestra página web www.carlosrabascal.com. Recuerden, amigos televidentes, somos nosotros los ciudadanos los llamados a poner ritmo a la nación ecuatoriana. Está en nosotros, pero para aquello tenemos que estudiar, investigar, analizar y decidir. Así que también tenemos una responsabilidad, no solo deberes y obligaciones y derechos. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. A disposición de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. En el primer inciso de la disposición transitoria 29ª dirá: las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, accionistas en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de 1 año contado a partir de la aprobación de esta reforma en el referéndum. Comienzo con Alfredo Negrete. ¿Por qué es importante que los directores, accionistas de un medio de comunicación, voy a dejar al tema del sistema financiero porque es un tema que ya lo hemos tratado y yo me quiero centrar más en el tema de los medios de comunicación, solo se dediquen a eso, al ámbito de los medios de comunicación y no puedan tener participación en otras actividades económicas? Alfredo Negrete, bienvenido. Gracias. El tema es muy complejo y ya se lo ha visto con la disposición constitucional vigente cuando se obligó en el tiempo determinado, en el régimen de transición, para que los propietarios de medios financieros no puedan coincidir con la propiedad accionaria de medios de comunicación. Ahora es al revés. Ahora es que los propietarios accionistas de medios de comunicación no puedan tenerlo en otras actividades. Ensayando un ejemplo, si yo fuese en este momento director de un medio de comunicación y por razones familiares, personales o de mi libre albedrío, mis propiedades las tengo en una inmobiliaria, estaría en una contradicción. O me quitan las propiedades, o me quitan las acciones, o tengo que dejar en la dirección. O sea, hay un claro afán obstruccionista que... Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político, aquí por TC Televisión, en este domingo 3 de abril. Como los domingos anteriores, comenzamos a debatir sobre las preguntas relacionadas a la consulta popular, el día de hoy no puede ser la excepción y continuamos con el debate y el análisis de esta consulta popular que se realizará el 7 de mayo y que todos los ecuatorianos tenemos una gran responsabilidad, porque lo que se trata es que los ecuatorianos determinemos, elijamos cuáles son las normativas que nos deben regir o que queremos que nos rijan para la vida democrática del país. El día de hoy el turno es a aquellas preguntas que guardan relación con los medios de comunicación. Y para aquello hemos invitado a 2 representantes del periodismo y de los medios de comunicación, íconos del periodismo, por cierto. El uno, el doctor Alfredo Negrete, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de las Américas y vicepresidente de Participación Ciudadana. Y el reconocido periodista Polo Barriga, comunicador audiovisual. Señores, bienvenidos, buenos días. Y Apolo, pues feliz día anticipado, porque estamos 3 días antes de tu cumpleaños. Pero qué buena investigación hace usted, doctora. Bien, muchas gracias, por fin los 50. Bueno, los 50 de profesión. Casi. Bueno, señores, gracias por aceptar y participar en este debate que vamos a hablar sobre las preguntas que tienen que ver con los medios de comunicación. Los invito a que veamos primero un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos a analizar la primera pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación. Veamos. Y alguien tiene que regular eso.
pero alguien que sea independiente de todo lo que sean los poderes gubernamentales y los económicos. Pues la idea, dicen, es mejorar los contenidos de la información en el país y el acceso a ellos. No creo que sea correcto hablar de una censura previa y de un apropiamiento de los medios de comunicación por parte del gobierno. Me parece que la pregunta más bien apunta a mejorar contenidos que pueden llegar a ser edificantes, que pueden ser educativos, que puedan promover valores. Pero será la Asamblea la que deba tratar esta normativa, buscando el equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos ciudadanos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Estamos de vuelta, gracias Carlos Andrés Núñez por este reportaje introductorio. Sin perjuicio que nos podamos referir a lo dicho por las distintas personas que participaron en el reportaje, quiero comenzarles planteando la pregunta número 3 de las enmiendas, que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3? Veamos, señores, qué dice el anexo 3. El anexo 3 dice lo siguiente: el primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá: las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas no podrán ser titulares directa o indirectamente de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta... Carlos Andrés, adelante. El debate de la ley de comunicación se encuentra estancado por alrededor de 2 años, luego que la Asamblea Nacional tramitó este tema en primera instancia. El trabajo que hizo la Asamblea en ese sentido fue muy importante porque logró acuerdos. Y con esta pregunta, esos acuerdos quedan en nada. Podía haber aprovechado también la consulta popular para preguntar, por ejemplo, sobre la distribución de frecuencias y sobre el tema, yo diría, inclusive de los monopolios mediáticos. La conformación del Consejo de Regulación es una de las principales preocupaciones. Es volver prácticamente a cero y sin debate previo tener un consejo regulador que no sabemos además cómo va a estar conformado. Debe haber un consejo de regulación, porque estamos viendo actualmente de que existe una liberalidad en tanto medios públicos como gubernamentales en las programaciones, que no se respeta a los grupos vulnerables. Y por otra parte está la responsabilidad que tiene todo periodista a la hora de informar. La ética misma a nosotros ya nos da una responsabilidad ulterior en nuestros actos. O sea, no tenemos ningún problema de que eso conste en una ley que está sometida ahora a consulta. No hay que temer a un consejo de regulación si es que uno actúa también responsablemente. Es decir, en el caso de los periodistas, la responsabilidad está antes, durante y después. No creo que el principio de responsabilidad ulterior aplicado al trabajo periodístico perjudique la libertad de expresión o perjudique la libertad de prensa. Por ello, en este debate se plantea que el Consejo de Regulación debe tener total independencia. Esa es la garantía final para que precisamente el campo de la comunicación se destrabe. Este o cualquier gobierno, no pensemos solamente en este, sino que una ley va a quedar para próximos gobiernos, puede controlar ese consejo. Y eso sería negativo. No le veo el fondo que lo justifique. Y hay una cosa muy particular en este caso. Es que se obliga, porque estamos hablando de las preguntas relacionadas con el referéndum y no con la consulta, se obliga a que el pueblo ecuatoriano se vuelva un legislador constitucional, se vuelva un constituyente, cosa que obviamente dentro del esquema de la Constitución de Montecristi no está previsto. Entonces, muy precisamente, me parece absurdo, contrario a una sociedad de libre comercio, donde existen suficientes órganos de regulación, que ahora se le diga a un director, a un directorio, no, usted no puede tener ninguna actividad. Puede ser que pueda tener una radio, un espacio de televisión o una prensa pequeña, pero nada más. Me parece absolutamente Gracias, Alfredo Negrete. Pablo Barriga, ¿cuáles serían los riesgos que los directores, accionistas tengan participación en otras actividades económicas que no sean los medios de comunicación o del sistema financiero? Ya, vamos a tratar de hablar con ejemplos, por favor. El público y nos entienda, claro. El mass media, la comunicación masiva nos va a entender mejor. Primero, ¿qué dices tú sobre la pregunta 3,
la que leíste y el anexo incluido. Yo soy claramente afirmativo, positivo y sí. ¿Por qué? No creo que deban mezclarse las cosas. No creo que deban mezclarse los dueños de los medios de comunicación, que hay muchos buenos y óptimos en el Ecuador y que lo han demostrado durante décadas, de que han sido solamente comunicadores. Yo no soy afiliado a ningún partido político y jamás conservador casi en nada de la vida, pero había un hombre, Jaime Acosta Velasco, banquero a tiempo completo, que él decía, y me dijo a mí hace 40 años alguna vez, me dijo: Polo, banquero, banquero, y solamente banquero. Igualmente el comunicador, porque tiene tal fuerza el comunicador para